avisan por interno, por el chat. Bueno, jóvenes, a ver, las indicaciones que yo siempre les doy, ustedes ya las conocen. Lo que les quería anunciar ahora para empezar es que de repente si es que hay algunas dudas sobre sus notas, me las hagan llegar, claro. Pero también les quería comentar esto, ¿no? Porque hay chicos que siempre preguntan, ¿no? Y hacen la típica pregunta de que si es que más adelante se hará pues algún tipo de, no sé, examen de recuperación o trabajo extra para subir su nota, ¿verdad? Entonces, si tú tienes algún problema con tu nota o quieres alzarla, no sé, subirla, la cuestión acá no es un trabajo extra, porque yo no te aseguro que hay un trabajo extra porque aún no me han informado eso. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en vez de que esperes al último minuto en hacer un trabajo extra, aproveches los últimos 5 minutos de las clases para hacer tus preguntas. Ese tiempo, esa participación que tú haces al final de la clase, aunque no te parezca, es bastante, le suma bastante a tu nota, ¿de acuerdo? Entonces, ten en cuenta eso, que la participación en las clases, al final de las clases, suma bastante, jóvenes. Sea cualquier participación, sea una pregunta, una opinión. Ahora, porque claro, yo no te quiero pues obligar a que tú participes, porque a mí no me gusta estar obligando a nadie, ¿no? Nunca me gustó y a mí tampoco me gusta. Entonces, lo ideal que es que al final de las clases hagas una pregunta, una observación, algo. Entonces yo voy a tratar a partir de ahora de dejar un poquito más de tiempo al final, unos 5 minutos más o menos, para que tú en ese tiempo puedas pues, participar con alguna pregunta, alguna opinión sobre la clase, o también alguna pregunta de actualidad que tú veas que tiene algún tipo de relación. Cualquier participación es válida, siempre y cuando sea pues algo acorde al tema, ¿no? O relacionado. Eso sube bastante tu nota y evita que en un futuro digas, profesor, hay un trabajo extra y tantas cosas que uno puede decir, ¿no? Entonces, ya sabes que tienes que aprovechar eso desde ahora, ¿de acuerdo? Aún falta bastante. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a comenzar la clase del día de hoy, que es un tema muy sencillo, muy práctico, muy fácil de entender y muy importante también. A ver, ojalá que se pueda ver esto de acá. No hay ningún problema. Uy, ¿qué pasó? Ya. Ya saben, si tienen un problema con la transmisión, me avisan. Yo lo voy a tratar de escuchar. Ya. A ver, en la clase anterior, o bueno, estas últimas clases, en lo que es historia del Perú, hemos estado viendo lo que es cómo se constituyó la República, cuáles fueron los primeros gobiernos, ¿cierto? Y en resumen, así a grandes rasgos, la primera época de la historia del Perú se marcó prácticamente solamente bueno, estuvo marcado por los gobiernos militares, lo que se conoce como el primer militarismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante el periodo de independencia, luego de Bolívar, llegaron puros presidentes mediante golpe de Estado, ¿no? En su mayor, o todos eran generales del ejército o militares. Hasta el año después de Ramón Castilla, ¿no? Llegó la época de la Confederación, eran militares. La época del Guano y Salite también eran militares los que estaban en el gobierno. Ramón Castilla fue el que más destacó en ese periodo, ¿no? Ya lo hemos visto. Que fue un periodo en el cual se destacó pues el Perú en exportación de guano, trajo muchos ingresos, pero no sirvió para nada porque la plata se malgastó, ¿no? En pagarles a funcionarios,
en pagar deudas internas que a veces eran falsificadas, ¿no? Y a veces el negocio de alquilar el guano o los territorios del guano hacia otra gente u otros empresarios no era pues algo muy rentable que digamos, ¿no? Esto trajo muchas consecuencias. A pesar de que Perú estaba en un periodo en el cual exportaba mucho guano, este, o sea, fue tan mal el manejo de la plata que a pesar de que hubo un boom exportador, el Perú entró en crisis fiscal y en crisis económica. O sea, tiene que ser muy malo para que en plena época de prosperidad económica bueno, tengas una crisis, ¿cierto? Esto fue lo que pasó en el Perú. Por la corrupción, por el mal manejo de los fondos y por también un detalle muy, muy importante. En el periodo de José Balta, que vino después de Ramón Castilla, se intensificó la construcción de ferrocarriles. Se quiso modernizar el Perú, se quiso traer progreso, tecnología al Perú. ¿Cómo? Mediante los ferrocarriles. En esa época el Perú no tenía ninguna carretera, no existían las carreteras, solamente habían caminos para ir a caballo, ¿no? Un viaje de Lima a Trujillo te demoraba pues 3 semanas en caballo, ni al Cusco, ni qué decir, ¿no? Casi un mes. Entonces, en este periodo se trató de modernizar el Perú. ¿Cómo? Construyendo ferrocarriles, ¿no? En época de Castilla y de Balta se invierte mucho en ferrocarriles. Pero esa plata, esa plata del guano, esos ingresos no se produjeron, no se emplearon bien. Las construcciones de los ferrocarriles se duplicaron, se incrementaron con el tiempo, por la burocracia y por muchas cosas más. Incluso muchas líneas de tren no se terminaron. Quedaron inconclusas. Iba a haber un tren de Cusco a Puno, otro tren de Lima hasta Cusco, otro tren de Tacna hasta Arequipa. El de Tacna a Arica sí se terminó, el de Lima al Callao también se terminó. En esa época Lima y Callao eran dos ciudades así distintas, ¿no? Que estaban separadas, ¿no? Ahora prácticamente es parte todo de uno porque ya la ciudad ha crecido. Pero en esa época Lima era el centro, pues no el centro histórico, lo que conocemos, ¿no? Y lo demás era pues campo y Callao era el puerto. Entonces se trató de unir esa ciudad que era Lima con el puerto, lo cual sí se construyó. En resumen, ¿ya? Para entenderlo todo así, desde la independencia hasta la época del guano, solamente en el Perú hubieron gobiernos militares. Listo. Pero esto trajo problemas. La sociedad peruana se daba cuenta, y era obvio, que los militares no nos habían dejado ningún tipo de bonanza económica, ni militar, ni civil, ni nada. Los grandes problemas del Perú no se habían solucionado. Los grandes problemas del Perú como el acceso, bueno, la eliminación de la pobreza, el trabajo, la industrialización, no se había desarrollado en el Perú. Y los grandes problemas del Perú no se habían, pues, solucionado por los militares. Más bien los militares habían tenido más inestabilidad, habían tenido corrupción, guerras sin sentido, guerras con otros países, ¿no? Cosas para nada, o sea, que nada que contribuya al desarrollo del país. Entonces, la sociedad civil buscó llegar al poder. Y esta época, donde gobernaron dos presidentes civiles, se le conoce como el primer civilismo. Así de simple. Es decir, que en esta época era tan raro que un civil, como nosotros, ¿no? esté en la presidencia, que a este periodo se le conoce como toda una época, en la cual fue la primera vez que los civiles llegaron, pues, al poder. Porque antes solamente habían los militares, ¿cierto? La cuestión cuál era. Los militares no habían resuelto ningún problema del Perú, ningún problema.
todo lo que se tenía que construir en el inicio de la República no se construyó. No se construyó un sistema judicial importante, no se estabilizó la economía, no se estabilizó los problemas sociales, no se estabilizaron ni siquiera las fronteras. Entonces no se había solucionado nada, solamente se habían ganado guerras, o se habían perdido guerras, o se habían tenido guerras entre peruanos. O sea, tiempo perdido. Así que los civiles dijeron, ya, mucho tiempo con los militares, ya, basta de los militares. Hay que formar partidos políticos y hay que llegar al poder los mismos civiles para ordenar, ahora sí, ordenar el Perú. Eso de ahora sí vamos a hacerlo bien, eso se viene escuchando desde hace 200 años, o no sé cuántos, 150 años. De ahora sí vamos a hacerlo bien las cosas, ¿no? Y bueno, en ese momento se optó por, o se buscó que los civiles llegaran al poder. Ahora, cuando yo digo civiles, me refiero a personas no militares, ¿no? Es decir, cualquier trabajador. Pero en esta época, solamente tenían ese poder para formar partidos políticos la gente con dinero, la gente aristócrata. Ellos querían llegar al poder también. Entonces, en el año 1872, llega al poder mediante elecciones Manuel Pardo y Lavalle. ¿Cómo se encontraba el Perú en ese momento? Para variar, se encontraba en crisis, ¿no? El Perú tiene crisis, o hay crisis política, o económica, o social, o hay un problema grande, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. Cosa que no es mala. Al final, o otra oportunidad, te voy a explicar por qué no necesariamente es malo que el Perú haya pasado por muchas crisis. Luego ya te voy a explicar en su debido momento. Pero siempre pasa eso, ¿no? Por ejemplo, si vemos estos últimos años, mira, no sé si te has podido dar cuenta, en 2016 hubo crisis electoral, porque la gente salió a las calles a protestar por las elecciones, porque Keiko Fujimori había llegado a la segunda vuelta. El 17 hubo crisis climática por el fenómeno del Niño, crisis todo el año. 2018 hubo crisis judicial por el escándalo del Poder Judicial que se sacaron a los fiscales. Todo el año estuvimos así. 2019, crisis legislativa del Congreso que se disolvió con eso. 2020, crisis sanitaria ahora. Entonces, cada año hay una nueva crisis, ¿no? El próximo año, ¿qué crisis vendrá? No lo sabemos. Parece que alguno dice que va a haber una crisis económica fuerte. Pero según he estado informándome yo, y lo que te puedo decir es que la crisis no va a ser tan fuerte como en otros países, porque va a haber un efecto rebote. O sea, según las estimaciones más optimistas y más reales, para el año 2022 ya vamos a estar como estábamos el año anterior, ¿no? Así que no va a haber muchos problemas. Mucha gente se va a quedar sin empleo, sí, pero también muchos empleos van a volver a estar en oferta, así que se va a balancear por ese sentido. Bueno, entonces, en ese momento, el Perú también se encontraba en una fuerte crisis. A pesar de que habían crecido las exportaciones de guano, no se habían solucionado los problemas reales del Perú. La pobreza no se había terminado, el desarrollo no había llegado. Poner ferrocarriles no es desarrollo, ¿cierto? ¿Acaso Japón, bueno, no hemos comentado la historia de Japón, pero acaso Japón dijo, ya, somos un país pobre, hay que ponernos solamente ferrocarriles y ya? No, es todo un plan, un proyecto a largo plazo. Acá en el Perú no. Dijo, con ferrocarriles ya todo se soluciona. Como acá se pensó hace unos años, ¿no? ¿Qué pasó? Ya. Listo. ¿En qué estábamos? Ya se me fue la idea. Bueno, la cuestión es que en los años 60 y 70 del siglo XIX, el Perú, si bien es cierto, se encontraba con grandes exportaciones, entró en crisis, porque el dinero del guano se malgastó. ¿En qué? En pagarles a funcionarios, en pagarles a gente a llegar al poder y a construir ferrocarriles. Que esas obras con el tiempo se inflaron más su precio.
y en algunos casos no se pudieron concluir. Entonces el Perú estaba muy endeudado. Y no se habían pues solucionado los problemas del país, ¿no? Como te decía, poner ferrocarriles no es un desarrollo grande, ¿no? Es como lo que pasó acá en el Perú hace 20 años. Desde el año 2001 hasta el año 2020, el Perú vivió una época de gran crecimiento económico. Es decir, el dinero había, empresas había, trabajo había, pero lo que no había era desarrollo. No había pues igualdad de oportunidades, hay una brecha en infraestructura, había mucha pobreza, no había acceso a la educación. Entonces, esas cosas importantes no se solucionaron. Se trajo más comercio, había más empresas. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? Que en tu barrio haya ahora McDonald's y haya Starbucks, no quiere decir que eso sea el desarrollo. El desarrollo es cuando en tu barrio cada casa puede tener una vida digna, tenga acceso a educación, tenga acceso a salud y tenga acceso pues, a infraestructura. Eso es el real desarrollo, cosa que no llegó acá al Perú en 20 años. Ahora acá en el Perú, por ejemplo, nos perdimos lo único bueno que habíamos tenido en 20 años, que era la economía, ¿no? Porque los problemas del Perú siguen estando. En esta época estaban y hasta ahora siguen estando. Son la discriminación, la pobreza, la falta de acceso a las oportunidades, ¿no? En esta época se aplazó eso. Y hasta ahora se sigue aplazando. Lo que pasa en Sudamérica en general es algo muy curioso, que los problemas importantes son los que más aplazan, ¿no? El que llega de turno, el gobernante que llega de turno dice ya, vamos a poner una carretera, vamos a hacer un aeropuerto, vamos a poner esta empresa, pero los problemas reales, los importantes, se aplazan. Y se vienen aplazando desde que se fundó el Perú, desde que se fundó todo Sudamérica. Bueno, en el Perú esa era la situación. Fuerte crisis social y fuerte crisis económica. Entonces, Manuel Pardo y Lavalle era una persona, un consignatario, que se había hecho rico con el guano. Y este hombre usó su poder y su influencia para fundar el primer partido político del Perú, conocido como el Partido Civil, ¿no? Él tenía la convicción de que los civiles ahora deben ser los que gobiernen. Para terminar, este tema es un tema muy fácil y muy sencillo. En este periodo solamente estuvieron dos presidentes, Manuel Pardo y Lavalle, del año 72 al año 76, y el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, del 76 al 79, que ese gobierno se vio interrumpido por una guerra externa. En el año 79 comienza una de las guerras más terribles que tuvo el país, ¿no? Si Alemania tuvo la Segunda Guerra Mundial, el Perú tuvo la Guerra del Pacífico, ¿no? Está al mismo nivel entre Perú y ese país, ¿no? Fue una guerra que nos hizo replantearnos muchas cosas. Y hasta ahora nos seguimos replanteándolas hasta ahora, ¿no? Es una guerra que nos cambió como país. Ya. ¿Quién era Manuel Pardo y Lavalle? Era un civil, es decir, una persona que no está llegada a los militares, ¿no? Una persona como tú y como yo. Él fundó el primer partido civil del Perú y dijo, vamos ahora sí a implantar en el Perú una democracia en la cual los civiles estén en el poder y dirijan el país. Él quiso traer desarrollo al Perú, quiso invertir en educación, cosa que es muy buena, quiso invertir en tecnología, en cultura, en infraestructura. El lema de su gobierno, ¿cuál fue? Vamos a hacer de esta república una república práctica, una república que funcione, que responda a los criterios, a las demandas de las masas, ¿de acuerdo? La república práctica de Pardo y Lavalle. Y él llegó con muchas ganas, ¿eh? Él quiso cambiar y tratar de producir, pues, todo lo que no se había hecho antes en el Perú, ¿no? Traer inversión, traer desarrollo, traer cultura. Él quiere fundar universidades, quiere desarrollarlas. Y junto con él está una gran camada de intelectuales de la época, como Casimiro Ulloa, como ¿cómo se llama el de medicina? Ferreros. Es decir, había muchos intelectuales
que también pensaban lo mismo que él, que Pardo Lavalle. Querían transformar el Perú desde la cultura, desde la tecnología. Cosa que es perfecta, que nunca en el Perú se había dado. Y no sé si te lo he dicho antes, pero cuando un país apuesta por la tecnología, por el desarrollo, por la ciencia, se transforma ese país. El caso de Japón, que yo te lo mencioné, Japón en el siglo XIX, antes del siglo XIX, Japón eran chacras, era un país pobre, con gente pobre, que vivían del arroz, y ya está. Pero luego Japón decidió invertir en tecnología, en salubridad, en desarrollo, en universidades, y ahora Japón es la cuarta potencia del mundo. ¿Todo por qué? Porque se abrió su economía a la tecnología. Y en esta época, Pardo y Lavalle tenía esa convicción también, quería invertir en eso. Pero hubo un problema, siempre hay problemas, ¿no? El problema fue que no había plata para eso. Estábamos en una gran crisis económica. Y había también otro problema que se sumó a los problemas que hay en el Perú, que el precio del guano en el mundo empezó a caer. Los años 50, 60, esos 20 años, el guano fue un boom. En el mundo compraba guano así al por mayor. Y el Perú se enriqueció, pero esa plata la malgastó, cosa que ya te lo comenté. Pero a partir de los años, de la década de los 70, del siglo XIX, ya el guano había sido desplazado por otro producto mejor, el salitre. El salitre era mucho más efectivo que el guano. Eso produjo que el precio del guano bajara, ¿no? Y también esto acentuó más la crisis. Así que, ¿cuál fue la decisión de Pardo y Lavalle? Ya, como el guano está en manos de empresas, como la firma de los... ¿cómo se llama esta firma? Se me va el nombre. Gibbs, de la firma de los Gibbs, de los ingleses. Una fábrica, una empresa estaba ahí, el guano estaba en las manos de una empresa. Lo que buscó hacer Pardo y Lavalle es nacionalizar las empresas salitreras, para que los ingresos ya no sean de privados, sino del Estado. Esto puede sonar muy bien, pero en economía, alguien que sabe de economía un poco, el mío no es el caso, alguien que sabe un poco de economía puede decir, o mejor dicho, no hay que ser un genio de economía para saber de que cuando el Estado interviene en el mercado, algo pasa mal, no llega a hacer lo que realmente uno quería hacer. Por ejemplo, acá en el Perú, Alan García, en los años 80, estábamos en crisis. ¿Y cuál fue su gran idea? Nacionalizar los bancos. Que los bancos ya dejen de ser de privados y pasen a ser ahora a manos del Estado. Craso error, porque años después esto aumentó más la crisis. Porque podemos hablar de esto horas, pero en economía es algo sencillo. El mercado es el que dirige la economía mundial. O sea, las personas. Tú eres el que decides cómo funciona la economía mundial. Los compradores son los que eligen si es que las acciones de una empresa suben o bajan. Es algo así de sencillo. Entonces, eso está en base a las relaciones de las personas. Cuando un ente externo, que es el Estado, interviene sobre esas relaciones que se dan, traen contradicciones y traen errores. Y esos errores hacen de que la economía caiga. Cuando tú veas que en un país se expropian terrenos, se expropian empresas o se nacionalizan, ya míralo como a los ojos, porque alguien que sabe economía te puede decir, no, eso es algo que no va a tener nada. En este caso también pasó, nacionalizó las salitreras. Pero cuando una empresa se nacionaliza, cuando pasa a estar en manos del Estado, normalmente el Estado no lo regula muy bien porque la plata se va en funcionarios y el mercado no se pone acorde, ¿no? Y es un desastre. Hizo mal en esto, Pardo y Lavalle. En vez de solucionarlo, lo malogró todo. ¿Por qué? Porque nacionalizar y estatizar una empresa que era privada, ya empezamos mal, ¿de acuerdo? El Estado a veces cuando interviene en economía trae muchas consecuencias.
Sería distinto que empresas peruanas, ¿no? Apuesten por invertir ahí y lo desarrollen. Eso sería bacán. O empresas que trabajen, pues, de mano a mano con el Estado, ¿no? Claro, pero el otro extremo, ¿cuál era? ¿Que solamente un privado se lleve todo? No, pues, tampoco. Ni lo uno ni lo otro, ¿no? El siglo XX nos ha enseñado que ni el capitalismo brutal ni el comunismo brutal sirve, ¿no? Bueno, vamos a entrar a muchos debates. La cuestión aquí, ¿cuál fue? Objetivamente, Pardo y Lavalle nacionalizó las salitreras. No sirve de mucho, porque la crisis se acentuó, sumado a que el precio del guano estaba bajando. Y las principales salitreras no estaban en el Perú, estaban en Bolivia. Ahora, esto trajo consigo que Pardo y Lavalle, todo un visionario, ¿no? Dijera, ¿y si nos juntamos con Bolivia, y si nos salíamos con Bolivia y si hacemos un tratado? ¿Por qué? Porque Bolivia y Perú eran los países en Sudamérica que más exportación de guano y salitre tenían. Muchos países de Sudamérica querían tener las reservas que tenían Perú y Bolivia. Así que Perú y Bolivia pactaron, ¿no? Una unión, una alianza entre Perú y Bolivia, ¿no? Para buscar una autodefensa, para los dos defender sus recursos, ¿no? Cosa que va a ser algo muy, muy, muy malo si lo vemos en la perspectiva histórica, porque este tratado, esta alianza defensiva que firmó Pardo y Lavalle entre Perú y Bolivia, va a ser una de las causas para que Perú entre a la guerra del Pacífico con Chile. Perú no tenía nada que hacer en la guerra del Pacífico, porque Chile le declara la guerra a Bolivia. Perú no tiene nada que ver ahí. Pero como Perú tenía un tratado secreto o un tratado de defensa, Perú se vio obligado a entrar. Es como que esto es muy, muy gracioso, tragicómico. Es como que tú estás en una sala y ya están dos personas se pelean, ¿no? Y tú solamente estás como espectador. Y el que está peleándose se voltea y te ve a ti y te dice, ah, tú también quieres pelear, ¿no? Y también te pega. Eso le pasó a Perú. Perú no tenía nada que ver en esa guerra, pero por este pacto que firmó Pardo con Bolivia y Perú para autodefender sus recursos, sin querer se metió en la guerra del Pacífico, que vamos a ver la próxima clase. Pero al final lo que buscaba Pardo era pues una política educativa, cultural, tecnológica. No la pudo hacer del todo, porque estábamos en fuerte crisis, ¿de acuerdo? Sí hace ciertas obras en educación, como cuáles. Reforma muchas universidades, ¿no? Hace una inversión grande en la Universidad de San Marcos y en universidades de las regiones, ¿no? Cierra otras también. Le pone el título de mayor a la Universidad de San Marcos. Antes era Universidad Nacional de San Marcos. Después de Pardo dijo, no, esta va a ser la Universidad Técnica Mayor del Perú. Así que le puso Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hasta ahora es la Mayor de San Marcos. Y las menores eran ya las de Trujillo, las de Cusco. No, las de Cusco las cerró al final. Entonces él buscaba eso, pero con el poco ingreso que le generaba el Estado, no pudo completar sus aspiraciones. Solamente pudo reformar algunas universidades. Y fundó también, junto con Eduardo de Habich, un ingeniero polaco, fundó la Escuela de Ingenieros, lo que luego se transformó en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es una de las universidades más importantes del país, ¿no? Es una de las mejores del país. Está tercera o cuarta por ahí. Si tú te das cuenta, toda la avenida que está en la puerta de la universidad se llama Habich, porque el ingeniero fue uno de los principales impulsores de esta universidad. Entonces, Pardo tenía buenas intenciones, la verdad. Quería impulsar la economía por ese sentido, pero por la fuerte crisis no lo pudo hacer. Trajo más problemas aún con su tratado con Bolivia. ¿Qué pasa con Pardo? Deja el poder, hay elecciones, y entra otra persona de su partido, Mariano Ignacio Prado. ¿Qué pasa? En esa época, cuando tú dejas de ser presidente, tienes la chance de volver a postular, pero como ministro o no como ministro, como senador, es decir, como sería ahora un congresista.
Entonces Pardo deja el poder y asume el poder Mariano Ignacio Prado como presidente. Y ahora Pardo, el expresidente, pasa a ser presidente del Senado, del Congreso, ¿no? Ahora se conoce como el Congreso. ¿Qué pasa? Había mucha parte de la población civil que estaba en contra de Pardo y del Partido Civil, porque la población veía al Partido Civil como un partido de ricos, de empresarios que están ahí para sus empresas, para gobernar para sus empresas. Entonces trajo mucha discordia el Partido Civil y se ganó muchos enemigos. Incluso se perpetúa lo que se puede llamar como un crimen de odio. Cuando es presidente del Senado Pardo, es asesinado por un general apellidado Montoya. No va a ser el primer presidente o expresidente que se va a morir de una manera abrupta. Han habido muchos presidentes peruanos que han fallecido de una manera muy abrupta, ¿no? Lo han asesinado en su cargo, o lo han asesinado antes o después, o hasta se suicidó, ¿no? Como el presidente Alan García, que se suicidó el año pasado, ¿no? El año pasado. ¿Por qué será? ¿No? Cosas raras. Aquí lo que pasó fue de que Pardo se ganó muchos enemigos por su propia imagen, por la imagen que daba el Partido Civil, de ser un partido aristócrata que apoyaba a las clases pudientes y no apoyaba al pueblo. Entonces un general fue hasta el Senado y lo mató, y le disparó en el pecho, estuvo agonizando, llegó al hospital y finalmente falleció. Es por eso que la caricatura que les mostré al inicio, ¿no? Se mostraba Pardo como en el Imperio Romano, ¿no? Ustedes sabrán que en el Imperio Romano el emperador Julio César también fue traicionado y lo mataron, ¿no? Algo parecido ocurrió con Pardo. No hay mucho que decir de este gobierno. Lo vamos a ver del segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, lo vamos a ver la próxima clase, porque ya con él inicia la Guerra del Pacífico. ¿Qué pasa con Mariano Ignacio Prado? Hereda el gobierno, pero también hereda todas las deudas, todos los problemas, la crisis económica que se venía dando. Él recibe todo eso. Y una medida que toma él como presidente es reducir gastos. Y uno de los gastos que reduce es en el ejército. No sé, nadie preveía de que en unos pocos años ya se entraría en una guerra, porque no se veía por dónde. Pero el Perú va a ser arrastrado a una guerra que prácticamente era una guerra sin sentido, que lo vamos a ver ya en un futuro, en la próxima clase. Entonces, en el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, en el año 79 inicia la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque Perú había firmado un pacto con Bolivia de autodefensa, que en realidad era para defender sus recursos de una invasión extranjera. Ellos temían más a las empresas inglesas más que a un vecino. En este caso, Chile le declaró la guerra a Bolivia, y como Perú había firmado un pacto, Perú sin querer se metió a la guerra. En plena crisis, en plena inestabilidad política, en plena recorte de presupuesto, entró una guerra. Y ahí fue ya un caos, que ese caos lo vamos a estudiar, que es un caos muy, muy interesante, lo vamos a estudiar la próxima clase. Es como si ahora el Perú, el próximo año, tuviera una guerra. O sea, no hay por dónde, pero está en crisis económica, en crisis sanitaria, hay crisis hasta política. ¿Cómo va a entrar una guerra a Perú ahora? Lo mismo era en el año 79. Lo vamos a ver a detalle la próxima clase. Chicos, nos queda 4 minutos. Ahora es el momento, ahora es su momento, ¿ya? Ahora es el momento para que participen. Si tienen alguna duda, alguna consulta, háganla ahora, porque eso le va a sumar para su puntaje final, para su promedio. Eso es algo que yo les recomiendo que aprovechen. Así que si tienen preguntas, háganlas ahora. No hay preguntas.
No hay preguntas. No hay preguntas. Quedan 3 minutos. Es importante que participen, ¿por qué? Porque eso le suma su nota y evitan que más adelante me digan, profe, para subir nota, pues. Entonces, cuando ya o sea, cuando participan ahora, van sumando y todos felices. Cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier duda de, no sé, de Chile, de Bolivia, no sé. Es un tema muy sencillo, ¿no? Sí, simplemente Perú estaba en crisis por la exportación del guano, que lo habían, pues, malgastado los recursos, ¿no? Y bueno, en esa fuerte crisis fiscal, económica, política, social, los presidentes no pudieron hacer el plan que tenían previsto de producir educación de calidad, mejorar la economía, ¿cierto? No se pudo. ¿Por qué Bolivia? A ver, muy bien. ¿Por qué Bolivia abandonó y dejó a Perú contra Chile? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero ya te adelanto. Bolivia no sabía lo que se metía. Bolivia pensaba que todavía podía hacerle frente a Chile, porque Chile no representaba en esa época una amenaza fuerte. Chile, cuando ve perder todo su mar, dice, yo acá no tengo nada que hacer, y se retira, que había perdido prácticamente toda la costa. Entonces, al no querer perder más tiempo, dinero ni territorio, se van y dejan abandonados a Perú. Cuando Perú no quería estar en esa guerra, Perú estaba en muchos problemas y no quería afrontar esa guerra. Pero lo vamos a ver a detalle en la próxima clase. Muy bien, Gianfranco. Última clase. ¿Durante esta crisis en el país hubo algún enfrentamiento con otros países? Sí. Durante esta crisis del año 79, sí, contra Chile. Y hay un detalle también. No solamente están involucrados Chile, Bolivia y Perú. También interviene Inglaterra de una manera indirecta y también interviene Argentina. Ya vamos a ver luego. La guerra del Pacífico, que se va a ver la próxima clase, esto es como un antecedente, ¿ya? La próxima clase ya la vamos a estudiar. Es una guerra prácticamente sudamericana. Es una de las guerras más destructivas acá en Sudamérica que se han dado. Es prácticamente una guerra continental. Participa el norte y el sur, tiene relación Argentina, Inglaterra. Perú busca un apoyo con Estados Unidos, pero también tiene un problema porque Estados Unidos en esa época venía de recuperarse de la guerra civil entre el norte y el sur. Y había dejado el poder a Abraham Lincoln y Estados Unidos estaba reconstruyendo. Y en ese momento el Perú le pedía apoyo a Estados Unidos, pero Estados Unidos se lo negó. Entonces, durante esta crisis, hubo un enfrentamiento contra Chile, pero lo vamos a ver eso la próxima clase. Muy buenas sus preguntas. Eso es lo que yo deseaba. Muy bien por ustedes. Acá ya están registradas sus preguntas, así que ya saben. Cada clase va a haber un tiempo para que participen. Y bueno, antes de que se corte esta clase,